Buenos días, soy el arquitecto Daniel Gutiérrez, de la Oficina de Diálogo Arquitectura. Hoy les presentamos un proyecto aquí con querido Cota Paredes. ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto. Yo soy el arquitecto Juan Álvarez. Me dedico a la parte de supervisión de obra, precisamente. Y pues vamos a que vean la casa. Muy buenos días a todos, jóvenes. Muchísimas gracias, arquitectos, por aceptar la invitación este día para compartir esta belleza de casa que vamos a ver. ¿Y cómo arranca el proyecto? Platíquenos un poco sobre su concepto de diseño al abordar un encargo como este. Ok, yo creo que de lo principal es un proyecto atemporal. Como oficina y línea de diseño siempre nos ha gustado la temporalidad, que sean proyectos no rebuscados y un equilibrio fuerte en el tema de materiales. Buscando la gama, buscando entre texturas y tonos. Y eso no exime a una forma atractiva, ¿no? Una forma que puedan pasar 10, 15, 20 años y sea un proyecto que se pueda voltear a ver, pero no precisamente por ostentoso, sino quizás por esa búsqueda de equilibrio. Buenísimo. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene el terreno y la casa? El terreno tiene 717 metros cuadrados y la casa tiene 800 metros cuadrados. Muy bien, ¿no? Está buenísimo. ¿Y las restricciones? ¿Qué restricciones tiene el terreno? Bueno, en tema de servidumbres tenemos 7 posterior, 7 frontal, laterales 2 metros. Y de altura traemos 870, la altura mayor. Excelente, ¿no? Esto está imponente. La puerta, jóvenes, ahorita la vamos a ver. ¿Y la topografía, la orientación solar, cómo lo abordan? Sí es un punto a analizar siempre en los proyectos por el tema de los vanos, donde metemos más apertura, donde tenemos mayor cierre o hacerlos híbrido por el tema del uso del espacio. Por ejemplo, aquí el sol se oculta precisamente de este lado. Es por ello que en esta recámara trabajamos por una celosía que nos permite jugar con la fachada, si te fijas en continuidad, a pesar de que termina el vano, continúa para darle diseño en general. Claro, le da la vuelta a la celosía, ¿verdad? ¿De qué Así material es? Es sintético. ¿WPC? WPC, así es. Ah, buenísimo. ¿Qué tal les está yendo con el WPC? Bien, aunque sabemos que hay otro ingreso de materiales más esbeltos, pero precisamente son para interior. Erróneamente a veces lo usan para exterior y no tiene mucha durabilidad. Pero francamente es un producto noble. Tenemos fácil más de 5 años usándolo y no hemos tenido tema de garantía, al menos al momento. Sí, y es muy bajo mantenimiento, ¿verdad? ¿Qué se le hará de mantenimiento? Principalmente lo que nos pide la marca es nada más lavarlo, retirarle todo el tema de la contaminación y darle su limpieza. Siempre hay uno que otro producto que puedas usar como para hidratar, para darle más vida, pero tratamos de no meterle nada con el fin de que se conserve tal cual original es. Y el material de abajo me gusta que se siente como un basamento, ¿no? Todos estos muros, las soleras que les llaman. Así es. Pues ve, ese es un techo ligero con bastidor de acero. Tenemos arriba un Simbraply con un termofusionado que está prácticamente con su mínimo porcentaje para que caiga el agua aquí al frente. Y en la parte de abajo sí tenemos madera natural, encino, con un tono café nogal, porque es el concepto de la casa. Pero en sí toda la casa que veas maderas naturales es encino. Encino. Y esto es un mármol. Este es mármol whitewood, piedra natural en placa y va sellado. Se ve impresionante. ¿De qué tamaño es la placa? Un 80 por 278, 280, el promedio de placa utilizable. Perfecto. Y la puerta de encino, me comentas, ¿verdad? Así es, va encino. ¿Cuánto mide la puerta? La puerta mide 4 metros por 3 metros. Es una puerta igual con bastidor de acero. Si te fijas, dejamos expuesto un área de acero en donde trabajamos con la chapa y la jaladera. Esto como diseño realmente, pero todo su interior es acero para aligerarla y tiene madera de 1,5 sólida.
en duelas verticales. ¿De qué dimensión será? ¿Como de 12, 13, Eh, 10, es como de 11, 11? de 11 a 12. Se ve muy bien. Creo que es la puerta, les comentaba, creo que es la puerta más ancha que hemos visto. 4 metros. Está brutal. Sí. Muy bien, pues ustedes nos dicen, porque ya vi que la casa tiene sótano, ¿verdad? Pero Así es es. muy interesante cómo es lateral, ¿verdad? No es el típico sótano de frente. Así es, pues tú dinos, o podemos empezar por allá, No, o no. bajamos y luego subimos. Sí, 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 adelante, Adelante. adelante. Porque el acceso está impresionante, jóvenes. Vean nomás. ¿Cuál es el sistema, arquitecto? Cuéntanos un poco del sistema de la puerta. El sistema de la puerta. El sistema funciona con un pivote. O sea, realmente se busca que en sus dimensiones donde se coloca sea la mínima para que tenga pues esta facilidad de apertura. Si tú la sientes, pues es bastante pesada, tiene bastante peso esta puerta, pero al pivotar aguanta varias toneladas. ¿Cuánto la separan el pivote de la pared? Variamos entre 80 centímetros y 1 metro. Esta tiene 80. Siempre es importante tomar en cuenta, más que el equilibrio, eso lo puedes trabajar en el bastidor. Lo que se busca mucho es también el cliente, qué es lo que quiere de claro, ¿no? O sea, porque esto es lo que realmente se aprovecha. Entonces, sí puedes jugar, no lo dejamos tan a la orilla. Con este tipo de puertas siempre debe haber un apalancamiento, pero en donde va su pivote justamente, ahí es donde va el alma vertical que estructura todo. Se sujeta en piso con un dado y arriba en una traba de concreto. Ah, o sea, un dado de concreto. Sí, claro, por el peso. Es que es una puerta de 700 kilos, por ahí. Excelente, pero que no se siente tan pesada realmente, jóvenes. Pues con una mano más o menos, ¿verdad? Por el Sí, mismo claro. O sea, es que contrapeso. lo que hace el trabajo es el pivote. Obviamente por eso lo sentimos ligero, ¿no? Pero Ajá. si lo tuviéramos que mover por nuestra propia fuerza, no lo hacemos. Interesante el marco, ¿verdad? Hacen un buen marco. Integramos tanto en la parte movible como en la parte fija para cuidar un poquito el tema de polvos. Ah, claro, sí, porque si no, Queda un espacio arriba. Es muy común ver que arriba no le ponen tope. y abajo no le pones contrapolvo. Dependiendo la altura. En esta casa no. Hay veces que queda un poquito más alto y sí le dejamos una felpa o un botaguas, pero el botaguas la verdad es que no nos gusta. Entonces más bien procuramos evitarlo. Sí, Excelente. realmente tratamos de evitarlo. Ahí se están atrapando las hojas. Así es. Pues bienvenidos, jóvenes. Fíjense qué bonito este efecto. Llegas y tienes una sustracción bastante masiva, pero tienes una altura sencilla, ¿verdad? La doble altura aparece después. Así es. Platíquenos cómo trabajan ustedes las necesidades del cliente. Por ejemplo, esta escalera. ¿Fue una necesidad? ¿Fue una petición? ¿El cliente quería algo escultórico, llamativo? ¿O fue una propuesta? Muy buena pregunta. Yo, en lo particular, lo primero que hacemos es, en el proceso de diseño, en 2D, generamos los espacios y dependiendo de cómo va a caer la escalera, claro que en la plática de programa sí te dicen los clientes qué estilo de escaleras quieren, ¿no? Hablando en particular de la escalera. Pero lo que hacemos principalmente es, a ver, danos oportunidad, tenemos las referencias, pero vamos desarrollando el proyecto y cómo de manera natural se desenvuelve la escalera y dependiendo del espacio donde se otorgue, es donde ya definimos el estilo de la escalera, el diseño. Por ejemplo, al final de cuentas esta escalera se percibió en L, pero se había platicado si fuera una sola línea recta, si hubiera sido un vaivén. Pero al final de cuentas fue una escuadra porque al ingresar buscábamos tener esta transparencia, pero obviamente no te daba la escalera a un solo eje si tu distribuidor principal estaba lateral. Entonces, por eso optamos por hacerla de esta manera. Se siente como un basamento porque luego se vuelve ligero y obviamente cuidando las alturas, ¿verdad? Así es. ¿Qué altura tenemos aquí de entrepiso? Tenemos 3 metros general. Si te fijas, no tenemos herramientas en las puertas más que su propio marco. Excelente. Sí. Muy bien. Yo creo que la doble altura de la escalera te ayuda un poquito a que sensorialmente hablando sientas un poquito más alta la casa. Pero la realidad es que no pasa de 3 metros. Sí, sí se ven altos los entrepisos. Sí. Esto me encanta, ¿verdad? Que tienes tanta vegetación en los lados que la luz se suaviza, ¿no? Nunca tienes como esta entrada tan Directa. agresiva. Así es. También la escalera está forrada de encino.
Así es encino sólido, solo en la parte inferior traemos triplay de encino, lo cual ya lo perdemos, pero todo lo que ves en la parte superior, peralte y huella, es sólido, de 1,5 igual. Muy bien. ¿Pasamos a conocer la cámara? Sí, adelante. Recámara estudio. Ah, también con pivote. Sí, esta también por el tamaño de la puerta, el cliente lo solicitó de esta manera. Estas puertas tienen canto de sólido y tienen multiply de 12 milímetros. Está fuerte. Aparte su alma interior, lo cual ahorita lo vas a percibir, se sienten sólidas. Ah, ya. Lo cual no es una puerta común, es más pesada. Sí. Estas puertas son muy pesadas. Esta está más grande, pero ahorita puedes percibir la del baño. Checa el espesor. Traemos entre 6 y 7 centímetros. Traemos cartuchos o cassette, como le llaman, en las chapas. Ah, esta también está ancha. Sí, todas las puertas son anchas. Aquí es fundamental el trabajo del carpintero porque el perder el sólido con tus vistas frontales, pues a veces no es tan fácil. Depende mucho del carpintero, su calidad de laca. Claro. ¿Qué tipo de laca utilizan ustedes? Normalmente usamos la Sayer. ¿Poliuretano? El poliuretano, así es. Claro. Y lo usamos mate. Se ve muy bien. Es algo que me gusta mucho del encino, jóvenes. El encino es muy, ¿cómo le podemos decir? Camaleónico, o sea, lo puedes cambiar de color, ¿verdad? Y siempre te puede dar el tono que estás buscando. Así es noble. Sí es noble, ¿eh? Muy noble. Que el tono natural, pásate, Juan. El tono natural, tú sabes que luego al tiempo, si le metes solamente la placa, pues se convierte amarillo, o sea, Ajá, un color sí. muy claro, no siempre es tan agradable. Sí, no todo el mundo le gusta, definitivamente. Así es. Hay gente que lo ve como sin terminar. Así es. Y aquí lo combinas con melamina. Así es, estos son melaminas. De hecho, ahorita te va a tocar ver eso. Puertas, escaleras, son sólidas o semisólidas, natural. Y todo lo demás son melaminas, como cocina, closets y ciertos muebles. Aquí es el site y aquí es el área de la televisión, pero aquí tenemos el site, Buenísimo. nuestro distribuidor. Todas las salidas están ducteadas, están cableadas. Todo está ducteado. En tema de cámaras, en tema de alarmas, en tema de audio no. Usamos comúnmente inalámbrico el audio y ya plataforma. Okay. Otro elemento que a lo mejor no han percibido aquí, gracias al diseño, es el ducto que tenemos aquí atrás. Este es un ducto de ropa que nos comunica desde la planta alta hasta el área de servicio en el sótano, que vamos a ver aquí adelante. Aquí abajo, aquí por un costado se puede ver, pero lo tenemos oculto dentro del diseño. Ah, ok, o sea, no lo abres aquí, sino hasta el sótano. Así es. Ah, interesante, se vuelve todo un ducto de instalaciones. Sí, el objetivo de esta parte era que todas las habitaciones pudieran bajar su ropa por ducto. Ajá. Y sí veíamos la oportunidad de abrir aquí, pero el cliente no lo pidió. Prefirió que nada más llegara hasta abajo. Sí, no tiene tanto caso. Me agrada esta ventana, ¿va? Porque la logran ocultar un poquito con la altura. Así es. Cerramiento. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene esta recámara estudio? Tiene 5,70 por 4 metros. Por 3, no te creas, por 3,70. En este espacio, los 4 metros sí me dan aquí. Claro. Pero este remetimiento, pues parte del diseño de la fachada para darle profundidad. Darle profundidad. Buenísimo. Meramente es un espacio de televisión, no es de visitas, porque ahorita vas a ver el baño, aunque se dejó preparado para un baño completo, ahorita nos lo pidieron como baño, medio baño, y le dimos mucho más amplitud a lo que es la barra de lavamanos y su área de baño, ¿no? WC. Buenísimo. A ver, vamos a conocer el medio baño, jóvenes. Me encanta que usaron la placa completa en pisos y muro. Así es. Y lavamanos, ¿verdad? Todo es la Así misma. Creo que una de las cosas a rescatar de este proyecto, fundamental, trabajo en equipo con el cliente, es manejar muy pocos materiales. Manejamos el crema Lisboa, en generales baño y pisos, y en los lavamanos y en fachada usamos el whitewood. Entonces usamos solamente 2 tipos de piedra y nada más en cocina y en pisos de exterior el black pearl, que ya es granito. Qué buena forma de reutilizar los sobrantes. Los pedacera, así es. Bote de basura de mármol, jóvenes. Y también tu caja de Kleenex.
Ah, sí, o qué. Está buenísimo. Pesadita, ¿verdad? Porque no la tires. Así es. Ah, me gusta este detalle, fíjense. Se separa. ¿Cómo lo logran esto? Con bastidor de acero y desprendemos los dos espejos realmente. Tenemos nuestro bastidor de acero, esta pieza es una L, de aquí se desprende y abajo metemos otro espejo. Ok. Lo intentamos como 2 veces, hacer el espejo completo, pero fracasamos. Es parte de la experimentación. Entonces, ya en el tercer intento, nos desprendimos con un segundo cristal abajo. Claro. Sí, no había necesidad, ¿verdad? Buscábamos la limpieza del proyecto. Si soy franco, sí queríamos intentarlo Que y fuera no todo. lo logramos. No, pero quedó muy bien. Esta pieza se ve súper bien. Entonces son 2 mármoles distintos. Pensaba que era el mismo. No, en cubiertos de baños son el whitewood, que es el mismo de fachada, Es el mismo en la fachada. y lo vas a este ver es otro. atrás también, y este es crema Lisboa. Todo en piso y azulejos, perdón, y en muros, es el crema Lisboa. El crema Lisboa es nacional, ¿verdad? Es nacional, así es, sí es nacional. Pero hay calidades. Trabajamos con 3 empresas y solo una empresa es la que nos ha dado el nivel que buscamos. No es el único proyecto que lo hemos usado. De hecho, a partir de este proyecto, te soy muy honesto, empezamos a usarlo en otros proyectos que nos ha encantado como una nueva línea de diseño. Si tú sabes que la tendencia quizás en los años pasados estaba más fuerte en los grises, ahorita regresa un poquito esto, lo cálido, equilibrado, y también depende del cliente, te soy franco, pero sí, ahorita en nuestros proyectos usamos mucho el crema Lisboa, a raíz de este proyecto. ¿Cuánto puede costar el metro cuadrado? 1,300 promedio, Metro cuadrado. metro cuadrado. Y si fuera piezas de 40 largos libres, No, sí baja, yo creo que como 850 por ahí. ok. Pero de primera calidad, porque sí he visto otro crema Lisboa, pero mucho más manchado. Así ¿verdad? es. Más gris café. Así es. O como el que salió rojo, ¿te acuerdas? Allá en montañas. Sí, tuvimos un tema en otra obra que por la misma calidad del material, que no era la mejor, salía con unas manchas rojas, entonces tuvimos ahí un tema de regresarlo al proveedor y pues yo una lata, ¿no? Entonces se buscó otro proveedor para encontrar esta calidad que vemos aquí. Así No, es. pues la verdad que de primera, ¿eh? Se ve muy homogéneo y muy claro. Así es. Este espacio está genial. Me encanta cómo la luz se difumina con la cortina. ¿Esa fue petición del cliente o ustedes le sugirieron estas cortinas? Porque yo siento que apenas están empezando a volver. A volver, sí. No, realmente sí fue proyecto del cliente. Siempre le ha gustado este tipo de cortina. No es la primera vez que trabajamos con este cliente. Y francamente, pues sí, tiene muy buen gusto. Creo que estas cortinas, a pesar de que están volviendo, como dices, Ajá. yo pienso que funcionalmente hablando, son las que más agradecen. ¿En serio? Sí, francamente sí. Visten mucho el tema habitacional. Sí, son muy bonitas. Y este espacio súper generoso. ¿Me recuerdas la medida del terreno, de ancho? 717, tenemos 14 metros atrás, Ajá. 17 metros al frente y tenemos 32 metros lineales 14 promedio atrás. a lo O largo. sea, se va cerrando. ¿Cómo Así es. resuelven ese ángulo del terreno irregular? ¿Dónde se alinean a su escuadra o no hacen escuadra? No, bueno, también son juegos con el cliente y aprovechamiento del espacio. Si te fijas, jugamos con esta diagonal. En el proceso de diseño, esto era lineal ortogonal a escuadra con la fachada posterior. Veníamos aquí, cerrábamos al descanso. Pero ya en el proceso de obra, después de sótano, ya los clientes visitando obra, no, ¿sabes qué? Si queremos que esto se abra, digo, nada es imposible, entonces cambiamos la estrategia, cambiamos este eje, porque arriba vas a entenderme un poquito más, traíamos un solo eje con la habitación de arriba, lo vas a percibir arriba o al ratito en Se fachada. desfasa arriba. Arriba se remete Se para remete. hacer la escuadra del cuarto, así es. Ya te entendí. Que por la cama. exactamente. Inicialmente venía aquí, pero los clientes percibían que aportaba más si generábamos la diagonal para hacer más amplio este espacio. Entonces lo que hicimos fue perder en la escuadra en la parte posterior, pero al frente, a partir de la doble altura, si te fijas, cuando vuelves a la parte planta baja con el ingreso de la puerta, ya hacemos escuadra. Ok. Por eso en la parte frontal tú ves el proyecto es cuadrado. Sí.
ya entendí hasta que no me dijiste, y es que como el mármol es tan grande, no distingues recortes, pues, Sí. la placa, pero ya. ¿Y qué es mármol, no? O sea, es la belleza del mármol, que es mucho más interesante cómo solucionas con resina la pérdida de junta Claro. que con un porcelanato. Sí, no, aquí no te das cuenta. Ya lo vi. Y sí es algo importante, ¿verdad? O sea, sí son No, sí. varios grados el ángulo que... Porque sigue el offset, ¿verdad? O sea, la paralela del polígono. Así del es, terreno. exactamente, claro. O era regirnos con ese eje diagonal o con uno que ya sacamos de escuadra de aquel lado. Ok. Normalmente en todos nuestros proyectos donde demande más el polígono es donde vamos a trabajar nuestra escuadra. Yo creo que eso es un común en los arquitectos, porque sí trabajamos demasiado con los proyectos ortogonales. No es común que hagamos tanto capricho. No es común. Claro. Sí, estos terrenos son complicados, ¿verdad? O sea, Sí. siempre ese trapecio, resolverlo, está bueno. Te vamos a invitar a otro proyecto. Claro. Que en Hacienda del Oro, que ese también es un cono y fue un reto desde diseño. Jugamos con 3 ejes, pero ya estando adentro, no lo percibes tanto. Cuando estamos en proceso de diseño con el cliente, sí era muy interesante el cómo ellos evidentemente no alcanzaban a percibir cómo ya se iba a vivir ese espacio, ¿no? Ese rompimiento de los 3 ejes. Porque se va escalonando la casa. Se va escalonando, se cuenta que se abren 2 ejes y al centro generamos un tercero. Entonces de pronto habían espacios que se solucionaban entre los ejes y era como, ay, aquí cómo se va a percibir o cómo se va a habitar. Pero bueno, ya lo conocerás ese proyecto. Para hablar un poquito del capricho a veces que los terrenos nos exigen, ¿no? Está complicado. Excelente. A ver, ahora hablemos de la cocina, porque la Bien. cocina es una obra de arte. Mira, en la cocina, el reto mayor fue esconder prácticamente todo menos lo que ves en barra, en isla. Tenemos campana extraíble desde piso, de la cubierta. Tenemos esta tarja, pero aparte tenemos acá de este lado otra tarja. Ah, oculta. Así es. Refrigeradores panelables, la puerta de acceso al sótano y el área de hornos. Todo lo demás es para almacenamiento y para presentación de vajillas. Te puedo abrir un poquito estos elementos y guardamos puertas. ¿Qué tipo de herrajes utilizas para guardar puertas? Usamos normalmente... Ay, no me acuerdo el nombre de este herraje. O la Estábamos marca. trabajando con 2. Con Bloom y con otro... No me acuerdo cómo se llama. Hettich. Hettich. Creo que sí es Hettich, ¿eh? Ok. Igual te confirmo ese dato. Genial el refrigerador. ¿Este qué marca es? Estos son Smeg. SMEG, correcto. Están muy buenos esos Smeg. Sí, son más chicos, ¿no? De pronto los clientes a veces nos piden los que son más grandes y no son inoxidables, si tienen más espacio. Pero tú los quieres ocultar. Normalmente nos gusta ocultarlos en los proyectos. Claro. Depende también del presupuesto, pero sí, normalmente nos gusta ocultarlos. Ah, fíjense esto. Entonces esto lo puedes mantener abierto sin ningún tema. Tiene su equipo de filtrado, sus detallitos en tema de iluminación, generalmente es proyecto propio. Y en todos los recovecos generalmente dejamos ese espacio a veces un poquito más espiritual, es más místico, a veces un poquito más con intención de oficina, que tengas buena iluminación, pero generalmente nuestros proyectos son de exposición. No es tanto funcional por ser habitacional, ¿no? Claro. Está muy buena la tarja. A ver. Kele Master. Y este es un granito, ¿verdad? Ajá, este es el Black Pearl. Aquí usamos el Black Pearl. Muy cenizo. Muy bien. Así ¿Cómo es. está buena? ¿Cuánto mide la cocina? ¿Cuánto mide la... La cocina mide 5.50 por 9 metros. Sin embargo, este mueble ya se integra en el área de comedor, que va aquí, en este espacio, en un espacio de 5.50 por 5.50. Es prácticamente un cuadro. Ok. Así es. Que es casi como una terraza, ¿verdad? Se siente como muy conectado. Exactamente. Inicialmente teníamos un área de terraza allá, pero se decidió dejar todo cerrado y mejor manipular al centro, que se pudiera este espacio abrir completamente al exterior. No lo podemos abrir ahorita, me encantaría abrírtelo, pero no lo podemos abrir ahorita. A ver. Bueno, te abro las cortinas. Sí, porque creo que ya vi algo especial que no se ve todos los días, jóvenes.
Fíjense en el perfil de la ventana, pongan atención. Vean qué esbelto se ve. Es un cortizo. Buscamos el cortizo por el cristal doble y por cómo maneja su riel en piso. Que puedes meter inserto de mármol también. Ah, está buenísimo. Y se levanta, ¿no, verdad? Sí se puede levantar, pero no es tan fácil. Necesitas herramienta. ¿Y cómo es el desalojo del agua pluvial? Se hace un canal totalmente impermeabilizado. Le puedes meter recubrimiento o no. Le metes algún flexible. Pero va 100% impermeabilizado porque abajo tenemos programa. Entonces le dejamos 3 ductos con pendientes y estos canales te captan toda el agua y lo canalizamos a pluvial. Perfecto. No, se ve súper fino. Fíjense la hoja. ¿De qué medida será la hoja? ¿De 2 metros o un poco más? La hoja es de 220 por 240. Por 2, no te creas, por 260. Está buenísimo. ¿Y el cerramiento es por tema de trave o es por tema del sol? Es por tema de diseño y función, justamente. Que no fuera tan grande el perfil. No, realmente no dependimos del aluminio, te soy franco. Después lo aterrizamos, pero desde diseño traíamos un marco que iba forrado y sabíamos que ese marco, al dejar todo libre al centro, nos iba a apoyar para el tema de la trave que lleva, ¿no? Claro. Y que veo que lo continúan acá, ¿verdad? De este lado. O sea, ese mismo cerramiento está. Así es, en las cuidamos ventanas. eso. Pero aquí el perfil cambia, ¿verdad? Se ve un poco más ancho. Sí, ya. Esta es línea europea. Bueno, esta también. Se llama cortizo y esta ya es la línea finestra. Saludos a los amigos de Cortizo. Ah, la fenestra, muy buena también. Claro, bajas mucho el precio, ¿verdad? Sí, no, sí, definitivo. final- Y no metimos cristales dobles más que en la parte baja al frente. Ah, pegados al campo de golf, perfecto. Oye, ¿se considera de repente el impacto de las pelotas de golf en los ventanales? Sí, tiene un seguro el fraccionamiento con todos los propietarios. Tiene un seguro que cualquier cristal roto, teja, algún problema, algún desperfecto, te lo cubre el seguro del fraccionamiento. Ah, excelente. Pero es muy común, ¿eh? Sí, es sí, muy te creo. común. Y en estos vidrios no puede ser complicado el reponerlo. No, fíjate que el cristal sí es nacional. Ah, Lo entiendo. único que es internacional es el manguete. Ok. Entonces no hay tanto problema. Me gusta, se ve muy sencilla la proporción aquí atrás. Acá atrás, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Me decías. Así es. Sí, Así sí, es. sí. De hecho, lo puedes ver ahorita por la orientación, ahorita cómo está el sol Ajá. y la hora. Son más o menos las 11 de la mañana, jóvenes. Pero estos árboles te tienen que proteger ese también, ¿verdad? Es el objetivo. Digo, los acabamos de plantar jóvenes. Este terreno no contaba casi con árboles. Prácticamente quitamos 2 que no eran nativos y rescatamos el del frente, que es el grande, ¿no? Pero principal. si te fijas, es un común denominador que los terrenos estén llenos de árboles y ya se trasplantan. En este terreno en específico, no. Buenísimo. Qué fino se ve el ventanal. Platíquenos un poco cómo trabajan ustedes la obra. O sea, ¿trabajan por administración de obra, por precio alzado? ¿Cómo ejecutan ustedes? Ok. En habitacional todos los proyectos son por administración. Un plus que damos nosotros es que en la oficina ya tenemos un área o un departamento de costos. Entonces, eso por control interno, nosotros sí hacemos un análisis de costos para aterrizar al cliente. Siempre en las primeras citas se da el paramétrico a la experiencia que traemos cerrando proyectos, pero ya para empezar la casa presentamos un presupuesto, se pudiera decir casi llave en mano, ¿Ok? con la finalidad de que no existan sorpresas, porque no es una inversión pequeña. Entonces, es muy desagradable el que se te puede ir un proyecto totalmente de las manos. O sea, eso te puede llevar a cerrar una oficina, ¿no? Entonces, lo que hemos trabajado como metodología es sí tener un análisis de todos los proyectos de costos, literal, con un catálogo 100% aterrizado. Si tú bien sabes que es complicado o imposible que
dejarlo así el 100 porque la lámpara, que esto y que no haya un cambio, yo creo que eso te puedo decir que no existe, a menos que sea para desarrollo, es Claro. una realidad. Pero como nuestra atención es a proyectos particulares, lo que hacemos es ponerle un tope. En toda la fase de terminados, le ponemos un tope a nuestra experiencia de marcas y de líneas para que sobre esos costos no nos pasemos, o si nos pasamos, pues evidentemente el cliente llevarlo de la mano, que sepa cómo vamos, ¿no? Claro. ¿Qué porcentaje crees tú que se eleve o que sea todavía normal que se eleve un presupuesto por administración de obra? O no sé si alguna vez has hecho el análisis de la comparativa del precio alzado, el metro cuadrado contra el metro cuadrado por administración de obra y si terminan un poco a la par. A ver, son dos temas súper interesantes tu pregunta. Creo que el promedio de margen debe de ser un 10%. Un 10% relativamente sano. Nuestros proyectos analizados trabajan sobre un 5-10. Depende mucho ya del desprendimiento determinados con el cliente. Pero, por ejemplo, en precio alzado es común que se cobre más. Pero a veces el mercado es un poco agresivo, entonces las constructoras, ni hablemos de nombres ni nada, no se trata de eso. Pero sí me ha tocado ver casos que cuando dan precio alzado, hay dos temas. O no se acaba la obra, o se merma la calidad si se respeta el precio, o simplemente se desfasa. Que por eso nosotros hemos optado por eso, ¿no? De manera natural. Por eso insisto, no es hablar de nadie. Simple y sencillamente creo que lo más sano en un proyecto así, y yo se lo recomiendo al cliente antes de construir, es vete por la administración, manejemos memorias continuas para que tú veas tu proyecto, hagamos visitas continuas, y creo que es más sencillo, más llevadero. Si tú mismo estás viendo el control que se está llevando, ¿no? Y más por lo caprichoso que puede llegar a ser un proyecto, en tema de terminados, de espacios, en obra gris, aunque pareciera ser que es más estable, de pronto abajo ahorita te va a tocar ver, se quitó una columna que está al centro por tema estructural, optimización estructural, y esa columna quitarla nos llevó a 700,000 pesos de diferencia del proyecto. Claro. Yo creo que una de las cosas que tenemos que ser responsables en nuestro ramo, nuestro gremio, es sí tener esa intensidad en el análisis de costos. Nosotros mismos hemos tenido situaciones complicadas que nos ha llevado al día de hoy a que no se nos vaya un proyecto sin analizarlo, ¿no? Es que es bien importante y por eso estoy haciendo mucho énfasis en preguntar a los arquitectos porcentajes, costos, para que las personas que nos están viendo tengan un criterio, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, si de repente se les desfasa un 10% en el presupuesto con su arquitecto, que sepan que no es un tema de un desfalco, es un tema pues, normal también, ¿verdad? Así De que es. es muy difícil calcular, jóvenes, todos los miles de conceptos que tiene la construcción de una casa, ¿verdad? Total de acuerdo. Yo, lo que te puedo decir, por ejemplo, en esta casa, no tuvimos ningún desfase. Del análisis de costos que entregamos, me da gusto decirlo, ni un peso se nos pasó. Obviamente hubieron extras ya por petición del cliente, pero esta casa ha sido de los mejores proyectos que hemos tenido en tema de que es un presupuesto no bajo y que pudimos controlar los costos. Buenísimo. Y esa es la parte importante, tener ingeniería de costos. Así como tienes arquitectos, proyectistas increíbles y grandes residentes, necesitas ingeniería de costos. Así es. Necesitas saber cuánto te va a costar. ¿Cuál fue aproximadamente el costo por metro cuadrado de construcción? 21 Bastante de esta bien, casa. ¿eh? Y Muy con bueno. todas las placas. Sí, No te creo. fue 21. Esta casa duró 2 años y medio. Entonces, desde el principio, creo que hay que agradecer al cliente. La verdad es que muy buen cliente, en tiempo y forma nos estuvo entregando el recurso. Entonces también por nuestra parte el compromiso de entregarlo a los diferentes proveedores y a la red de contratistas que nos apoyan para que estuviéramos controlando costos, ¿no? Buenísimo. Me impresiona, el costo, la verdad no me lo imaginaba pero con los ventanales cortizo, Sí. con la placa completa. Ya no es el costo de ahorita, ¿eh? Ahorita estamos cerrando nuevos proyectos, ya arrancando, y ahorita el costo por metro cuadrado debe estar en 25-30,000 pesos. La variación, los terminados. Pero en eso está, ¿eh? Porque acabamos de cerrar el análisis de un proyecto también aquí en el cielo, que ya estamos por arrancar, y salió en 29,000 el metro cuadrado. Pero la diferencia es de un año de esta casa. No, de 3 años se pudiera decir. Porque, o sea, se puede decir que 3 años porque esta apenas va a arrancar, ¿no? Y esta casa se acabó realmente en diciembre, ¿Ok? con 2 años y medio.
la antelación. Y tú ya habías amarrado los costos de mármoles, ventanas. Exactamente, o sea, hace año y medio se había amarrado casi todo, se había dado anticipos de casi todo. Ok. Entonces eso ayuda muchísimo. El tiempo, su inflación, es inevitable. Ujú. Es impresionante, o sea, 20,000, 21,000 contra 29,000. Y es bien importante que vayan aprendiéndose los costos, jóvenes. Así es. ¿Verdad? Porque otra vez, a veces las personas pues van a cotizar, ¿verdad? Y es lo mejor que pueden hacer. Y a veces no se entiende por qué uno puede cobrar 21 y otro 25 y otro 30, pero depende mucho de los acabados, pero también obviamente de la oficina, ¿verdad? Sí, pues también optimización en obra, ¿no? O sea, sabemos que ninguna obra es perfecta, no son renders, pero sí considero que en todo proceso que estuvimos, sabíamos lo que hacíamos. Entonces, a pesar de que hubo imprevistos en la casa, se controló muchísimo el tema de lo que se iba haciendo, se iba entregando, por así decirlo, ¿no? El control con los proveedores, es también importante decirlo. Claro. No, me impresiona. Pues adelante, vamos a conocer planta alta. Vamos. Esa no me la esperaba, jóvenes. Yo hubiera dicho, y es que ya traigo los precios en la cabeza actuales. Si te hubiera dicho, esta si la construyéramos nosotros al día de hoy, debería estar entre 25,000 y 30,000 por metro cuadrado. Sí. O sea, realmente... Sí es el precio actual, ¿eh? Sí hay que hacer énfasis de ello. Muy bien. Y 2 años y medio. Sí. ¿Y cómo manejas el tema de los tiempos? Porque muchas veces se dice que el tiempo obviamente encarece la obra, ¿verdad? Pero tú lograste muy buen precio en un tiempo pues relativamente considerable. Claro, y buenísima pregunta. Bueno, lo primero es que nuestra administración es súper limpia. Es que es muy honesta y muy transparente. Desde la memoria 1, al cliente se le entrega la información con respaldo y firmado de todos los proveedores y quienes estemos trabajando. Entonces, es una de las cosas que nos ayuda. Y eso también nos ayuda a poder, con los diferentes contratistas, pues ser tal cual imparcial. O sea, buscamos no tener sinergia con nadie en particular, más que con el que nos está dando resultado. Que tú sabes, en el ramo es difícil a veces, o sea, entre calidad, tiempos, te dicen una semana y te entregan en 2 meses, o sea, todo eso es súper complejo, por eso es que no nos gusta casarnos precisamente con contratistas. ¿Cómo logramos el tiempo? Con el presupuesto, el análisis de costos. Y en el precio atractivo que comentas, de 21, híjole, yo mismo me he hecho esa pregunta. Yo pienso que fue cuidar mucho las compras, cuidar mucho semana con semana la albañilería, todos los contratistas, manos de obra, todo se revisó, absolutamente todo se revisó y se revisó desde el análisis de costos. Entonces, con un documento base, ya es mucho más sencillo decirle a la gente, ¿te puedes ajustar? ¿No te puedes ajustar? Vemos comparativas, siempre cuidando calidad. Claro. Nuestro mercado es un ramo de calidad, no es un ramo de precios. Exacto. No, pues brutal. Entonces ya en su calendario de obra ya se estimaba los 2 años de obra. No, de hecho no, ¿eh? O sea, francamente, sí era un proyecto de año y medio Okay. que se buscaba lograr, pero sabemos que en nuestro promedio son casas de 2 años. Claro. Y se fue a 2 años y medio por el tema de interiorismo. Aquí entró una empresa que se llama Arco Estudio. Okay. Alejandro Calleros, el arquitecto. Saludos. Muy buen interiorista. Que de hecho ahorita te voy a platicar 2, 3 cosas que él intervino. En la cocina él intervino, en las cabeceras él también intervino en diseño. Hemos trabajado con muy buena sinergia. Él diseña, nosotros ejecutamos. Incluso hacemos el ejecutivo, evidentemente. Ok. Muy ya bien. nos dirás tú. ¿Qué tal piensas del estilo? Pues está quedando esto impecable, jóvenes. Se desprende un distribuidor central, área de blancos, con un área de escotilla, recámara principal vista al lago, recámara secundaria, una de las hijas, son 3 hijos, una niña y 2 niños. Ok. Y las 2 recámaras posteriores son de los niños. Excelente. Me encanta que se esconde la escotilla en este closet. Así es, ahorita vemos un poquito más a detalle. Entras, tienes tu área de vestidor, por el cliente nos solicita que se dejen puertas. Tú sabes que a veces los vestidores normalmente se dejan abiertos, pero es algo que
son de los procesos que vamos viendo con el cliente. Iluminación en todo el mobiliario de closets y vestidores. Cada vez me gusta más que tenga puertas, ¿sabes? Se siente muy limpio. Sí. Es que es complicado mantenerlo ordenado, ¿no? Un vestidor. Entonces esto es perfecto. Sí, la verdad es que ahorita vas a ver abiertos. No es tan mal, el tema es cuando ya los estás usando. Bien dices, Sí. que el cinturón, que el pantalón, que lo dejas colgado, es correcto, sí. Está muy bien. Buen espacio. ¿Cuánto medirá este vestidor, el área? Mide 4 por 5. 4 por 4 y medio, perdón. Excelente. Tus dos lavabos insertados en la piedra, un mueblecito para accesorios. Siempre buscamos el tema de sus cristales amplios, con su mármol acompañado con iluminación y la línea también que no platicamos de Vitichino, la Living Now, súper sobria, acompañando al tono del mármol en todos los espacios, incluso en los muros pintados lo puedes percibir también. Perfecto. Ese color no lo conocía. Se ve muy limpio. Sí, ese color ahorita está muy de tendencia. Entre el mármol, no te lo comenté también, esa es la línea Cashmere, el tono, y la empresa se llama... ¿Recuerdas, Juan, el nombre de las hojas ¿De las hojas estas? de melamina? No me acuerdo, porque una era Kashmir y la otra Cashmere es la línea, es la línea. pero la marca. Igual te voy a pasar ese dato. Es ultramate, ¿verdad? Es ultramate. Sí, es línea de importación y es cara, pero súper agradecida con los tonos. Se ve muy bien. Para que por favor siempre contemplen eso también, jóvenes, ¿no? O sea, hay calidades en la melamina Así es. y que te da, pues obviamente, una durabilidad distinta. Ah, fíjense el detalle que hizo hasta abajo. Le pusiste tira de LED Sí. a los espejos abajo. Excelente. En esta regadera tenemos 1.30 por 1.80. El mármol solo juega la pendiente. Todas nuestras coladeras tienen inserto de mármol, su línea de monumento y su luz en nicho. ¿No dejas este típico rayado en el mármol como para antiderrapante? El mármol no, porque el mármol, a pesar de que lo sellas, se sujeta más al pie, sobre todo mate. Ok, En tema de porcelanatos siempre lo hacemos, claro. pero en el mármol no, lo tratamos de hacer más sobrio. Se ve muy limpio, ¿eh? Súper limpio. Solamente esas dos líneas. Así es. Buenísimo, su regadera de techo. Su respiración natural Mira, y aparte cenital. su luz sanitaria. Muy bien. Ustedes no enyesan las losas en los baños. No, de hecho en este proyecto ninguna losa, incluso en el espacio general, la enyesamos. Ok. Las dejamos con enjarre y todo lo que es pared sí lo enyesamos. El otro día alguien comentó en el canal una pregunta muy pues básica que dice, oye, ¿por qué se enyesa? Dice, yo no soy arquitecto, ¿para qué enyesan? Te deja pensando algo tan sencillo, ¿verdad? Te dices, ¿para qué? Pues se la puedo responder en este momento. A ver. Mira, está súper sencillo. Hay dos maneras, ¿no? Te vas directo a la estructura, ya sea muros o bóveda. Ajá. Nosotros lo que hacemos es que repellamos con materiales que te duren más para el tema del salitre, para el tema de cualquier humedad, porque tú sabes que es mucho más expresiva el yeso en tema de humedad. Entonces, la única razón por que damos la última capa con yeso es por la calidad del terminado. Yo trabajo con muy pocos albañiles, te puedo contar 4 albañiles en toda mi historia, que me trabajan un pulido razonable y les pongo luz y se alcanza a ver esta manera natural que trabajan el material. Aunque lo repellen, lo quemen, definitivamente no va a ser la misma calidad en boleados, tanto en vanos como en áreas generales, como en sus pulidos. Por eso usamos el yeso. Es el terminado, ¿verdad? Es el afine. Meramente es el afine. Excelente. Muy bien. Adelante, vamos a conocer la recámara. Pásate. Tanto abajo como arriba y en nuestra línea de diseño común ya manejamos todo
el zoclo remetido con su entrecallo o liso. Esto que ves en cabecera, el tema de la parte baja de granito, aquí se están fabricando un diseño de unos entrepaños con herrería, es diseño del interiorista y nosotros estamos haciendo el ejecutivo y la ejecución en obra. Ok. ¿De qué material es el piso? Es madera de ingeniería. Madera de ingeniería. No, hombre, la verdad que estoy impresionado con los acabados y el precio, ¿eh? Qué gran trabajo, jóvenes. ¿Y el suelo, el tipo de cimentación, alguna particularidad en el suelo del terreno? ¿Algún micropilote necesario? Ninguno. Nada. No, fue cimentación natural, digo, cimentación sencilla, 1.20, pero ¿qué cimentación? Metimos unas zapatas, bueno, primero, todo nuestro perímetro, ahorita lo sabes, el sótano, es con concreto y armado, ¿no? No metimos tesón y en la parte central, en donde se desprende el espacio de estacionamiento para 8 carros, se colocaron 4 columnas con unas zapatas de 4 metros que están ligadas, pues. Okay. Ahorita te platico un poquito más ese detalle. ¿Ves ahí el tema del detalle de la luz? Teníamos ahí un cajillo, pero se retiró porque viene un nuevo detalle que se va a hacer de interiorismo. Interesante, ¿eh? Que es cierto, ya lo empecé a ver, no hay nada en el techo. Así es. Es que principalmente en la azotea, en la parte de abajo finalmente sí lo viste liso, Ajá. pero en la azotea al tiempo es evidente que alguna humedad puede salir. Claro. Entonces que nos avise con un poquito más de discreción y que no sea el yeso que te diga, oye, esta casa se va a caer, ¿no? Claro. Está muy bien. ¿Qué dimensión tiene la recámara? Es casi cuadrada, ¿verdad? Esta recámara tiene 6 metros por 6. Claro. Genial. ¿Y toda la vista al campo de golf? Así es. ¿Puedes abrirla, Juan? Porfa. ¿Ustedes cómo impermeabilizan las jardineras? Acabo de ver que hay jardinera aquí. Mira, normalmente manejamos productos de Fester y termofusionado, pero ahorita nuestras jardineras todas son independientes. En mayoría, todas son independientes. Manejamos pura acero, las impermeabilizamos con chapopote, pero dejamos un dren a que caiga una coladera. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa de mantenimiento que se tape, tú tienes acceso a limpiar. Y lo único que puede necesitar al tiempo mantenimiento es tu propia jardinera de acero. Ahorita lo vas a ver acá. Ah, ok. No está en contacto la tierra con el muro, con el bloque. No. Bien independiente. Ah, eso está genial. Incluso ve, tenemos macetones. Y tenemos una rejilla que está impermeabilizado abajo, cae y baja. Pues te fijas, no es la típica jardinera que se llena de tierra y al rato estás esperando la humedad. Sí, nomás estás esperándola, ¿verdad? Así es. Oye, está buenísima esta idea, ¿eh? Malla, macetas. ¿Tienes algún problema de humedad? Quitas las macetas, ¿verdad? Y es mucho más sencilla la reparación. Y además que es metal, ¿verdad? Así es. No, hombre. Sí, esto a los 10, 15 años lo cambias y ya. Sí, la verdad es que la jardinera te da una vista muy, muy buena, pero sí es bien complicado, ¿verdad? Así es. Sí. Más los arquitectos jóvenes, todos están llenando ahorita de plantas su arquitectura, pero no tienen ni idea lo que se les viene encima. Ya con los años, cuando empiezas a ejecutarlas. No, sí, definitivo, ¿eh? El tema de la jardinera en render, sobre todo, se terrible, ¿no? Cómo bajan la planta y todo. Sí. Pero ya en la vida real, pobre temas que le dejamos a los clientes. Sí, no, definitivamente. No, y la vista. Chécate el lago. Y ahorita está un poquito bajo, pero en tiempo de lluvia se pone precioso. Sabemos que es tiempo de estiaje, ¿no? Claro. No, pues es que es un privilegio. El cielo, siempre lo he dicho, es un privilegio. Sí, honestamente sí. Muy bien, jóvenes. Recámara principal. A ver, ahora vamos a conocer las dos recámaras al frente. Obviamente la vista, pues me imagino, fue una petición del cliente hacia atrás, su recámara. Así es. Vamos a conocer las recámaras. Son las secundarias. Pásate de este lado primero. Me gusta cómo se ocultan las puertas. Si se fijan, no se ven en el remate. Fíjate, las puertas corredizas que vimos en el closet principal y en esta, jugamos con una raja un poquito más sutil. La puerta está expuesta a petición del cliente. Nosotros normalmente las ocultamos. Pero el tema animal para el cliente es un tema, entonces no las ocultamos. Sin embargo, dejamos con su pivote abajo y dejar algo limpio.
Sí, muy bien. Me encanta que se ocultó el riel. Así es, lo dejamos totalmente oculto. Nomás dejamos el puro espacio donde corre la puerta. Buenísimo. 4 por 5 metros son las habitaciones al frente, perdón. Aquí están ahorita los colchones, pero tenemos diseñados, si te fijas, con encino en triplay, pero claro, esto es diseño de interiorismo, con una piedra, el nombre te lo voy a deber, pero con una piedra clara, más tipo volcánica, porosa, acompañando, ¿no? la base que es de la cama. Se ve muy Cabecera. elegante. Sí. Y me gustó el ventanal también, ¿eh? Ventanal, o sea, el espacio se ve muy, muy elegante con este ventanal de piso a techo. Parte importante de lo que mencionaban en el trabajo de la madera, por ejemplo, este encino que lo ves natural, también está entintado para el tema de que en un futuro no se haga amarillo por naturaleza y agarre ese tono que pues no gusta mucho. De acuerdo. Sí, ese es un tratamiento que normalmente lo hacemos nosotros. Cuando el cliente nos pide la madera clara, nunca la dejamos natural. Le metemos un toquecito de blanco y eso nos va a ayudar a que al tiempo la madera no cambie. Ok. No, se ve muy bien. Me encantó el remate. Y qué interesante lo que hacen con todo el ventanal. O sea, es como si fuera todo un balcón, Tal cual. ¿verdad? Porque las tres hojas, no sé si las tres sean corredizas. Sí, dos corren hacia allá, queda una fija, pero no, también aquella corre. O sea, tienes la opción. Obviamente el mosquitero, ¿no? Depende de tu desprendimiento. Pero todas corren hacia acá. Ah, claro. Y el paramiedo lo dejamos interior. Normalmente lo hacemos por exterior, Ajá. pero a petición del cliente lo dejamos por interior por temas de mantenimiento y limpieza del cristal. La verdad está muy bien, ¿eh? Está interesante, ¿no? Sí, Es sí, algo sí. nuevo que también nosotros replanteamos junto con ellos y vuelves tu espacio un balcón, Exacto. Es como una terraza. tal cual. Y sí, es más sencillo limpiar, ¿verdad? O sea, de este lado. Oh, pues muy bien, ¿eh? ¿Y cómo cortan el agua que pueda llegar a afectar? Porque me imagino que la decisión del laminado en la planta alta, pues también debe ser los clientes. La calidez, Sí, ¿verdad? claro, claro. Pero a veces es complicado por el agua, ¿no? Y más en los ventanales. Mira, aquí lo que hicimos fue, desde obra gris, metimos un cambio de nivel para que el agua que capte el canal o este riel vaya para afuera. Si Ok. te fijas, mi parte de afuera no rebasa el nivel del riel. Entonces no está ahogado, pero sí tenemos un cambio de nivel ya al piso interior. Claro. Entonces ese mínimo 2 centímetros De escalón. pulgada que tenemos de Ajá. escalón va a provocar que todo el agua que capte el cristal lo rebote hacia el exterior. Excelente. Ese escalón te salva la vida, Juanes. ¿Verdad? Definitivo. Y otra más, este cristal va ahogado, 10 centímetros. Ok. Entonces, y está por interior ya. Entonces realmente aquí tenemos totalmente disgregado lo que es del riel para allá a lo que es el interior de nuestra madera. Ya te entendí. Oh, pues perfecto. Y aquí Ahorita lo aprovechando al 100% la vista del árbol. Así es. Está buenísimo. ¿Ese qué es? ¿Un roble? No. Sí, sí es un roble. Sí es un roble. Aquí está medio ya contaminado. Fíjate, le acabamos de quitar muérdago y veo que otra vez quiere yacer. ¿Cuál es el muérdago? El muérdago son esas hojitas que tiene ahí rojas que empiezan a surgir. Esto no es natural del árbol. Ah, ya. Los naturales son esa hoja. Claro. Sí, el muérdago hay que estarle... Hay que estarlo limpiando. Aquí en el fraccionamiento tienen campañas muy fuertes de muérdago todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Mira, aquí vemos el primer closet abierto. Que no es desagradable tampoco. Ya usándolo, quizás hay que mantener un poquito más los closets, pero incluso tienen su propio diseño también, ¿no? Ah, se ve muy bien. Me gustó la combinación, ¿verdad? Del herraje negro con la melamina clara. Así es. Y por ejemplo esta, no sé si la recuerdas, pues es de Arauco, es sencilla. Arauco. Aquí combinamos un poquito más para hacer sustentable los closets. Traemos ultramates como vistas, pero en su interior traemos estos como bordados, como tejidos, que se ve muy interesante y juega con el tono.
Parece tela, ¿no? Así es. Está muy bien. Reduces un poco, ¿verdad?, el costo. Así es. Y estos entrepaños se mueven. Así es, sí, sí, sí. ¿Con quién trabajan ustedes la carpintería? ABB Mobile se hizo es una buena empresa de cocinas y de closets. Y la carpintería la trabajamos con otro contratista, lo que es maderas naturales. Maderas naturales. Así es. Sí, cada uno tiene su especialidad, jóvenes. Así es. Y en los baños vas a ver la misma distribución, pero proporcionada, ¿no? El ancho suficiente para que te quede un mueble de baño. Siempre nos ha encantado trabajar con estos espacios definidos para lavamanos y que no quede en el aire, lo voy a llamar así. Hay veces que hay necesidad porque el programa no te permite más, pero ya en el día a día del espacio de los baños, nos encanta que quede como en su propio espacio y dándole su dignidad. Me encanta la distribución. Fíjense cómo abres la puerta directamente hacia el lavamanos, ves espejo, ves mucha espacio, luz y ya oculto, ¿verdad? El sanitario acá. Así es. Oh, perfecto. ¿Qué dimensión tiene el baño? Tiene 1.50 por 3.20, me parece. 1.50 por 3.20. El espacio de la regadera también tiene 1.30. Este espacio tiene 1. La puerta de 80 centímetros y 70 centímetros del espacio en donde queda albergado el lavamanos. Este mueble también es todo un proyecto, ¿verdad? Las salidas, el lavamanos, así no es el típico monomando. Así es. Está bastante bueno. Si es de la línea 3, esa es de las familias de Kohler, Delta, es una gama alta. Ok. Y te los venden así como dices, estos bien los puedes poner en la pared, los puedes poner donde tú quieras, independientemente del grifo. Y jugamos, que no es común, estas que son normalmente de piso, las metemos con resina y conectamos abajo con su trampa, pero no es tan común. Esta no es tan común, esta se usa en las regaderas, pero lo estamos haciendo como una regaderita, por así decirlo, ¿no? Y por eso tienes que hacer esto también tan ancho, ¿verdad? Para que oculte el cesto, así la es, trampa. exactamente. Ese es un buen dato, jóvenes, porque a veces, pues como esto es completamente artesanal, pues tiene sus fallas, ¿verdad? El pegoste Así se es. mueve. Aquí queda perfecto. Buen dato. Yo sigo impactado con el nivel de acabados y el precio por metro cuadrado. Te hubiera contratado 2. Sí, ¿va? Ese año. Muy bien. Es que olvídense, o sea, Es la virtud, le digo, los clientes de trabajar por administración con un buen administrador. Sí, porque si tú contratas o sea, si te hubieran contratado, no tenías ese dato. O sea, no haces el presupuesto por precio alzado y por administración. No, es que por precio alzado normalmente, yo en lo personal, creo que debe subir un 15%. Mínimo. Mínimo. Lo que pasa es que el mercado a veces no te lo permite. El cliente, Va a cotizar y... Sí, si te soy sincero, me es muy retador trabajar a precio alzado, porque cualquier fallita, o sea, olvídate, ¿no? El tema que te metes. Pero sí somos muy francos y traemos ya experiencia en lo que hacemos. Entonces yo al cliente le invito con esa seguridad de que le hacemos un análisis de costos, pero con la virtud de trabajar con una administración en donde él esté a la par de la información. Y trabajamos muy cómodos de esa manera. O sea, este precio alzado, o sea, mínimo un 15% más. Así es, sí. O sea, las constructoras trabajan de un 25 a un 35. Sí, de 25 a 35, para que se den una idea. Que también es algo que yo les he venido platicando, que es muy sano el precio alzado, ¿sabes? O sea, el precio alzado es tranquilidad absoluta para el cliente, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, si fuera a contratar a un despacho para construir en otra ciudad, que no sea aquí Guadalajara, que tú trabajas en Los Cabos, te voy a contratar a ti particularmente, revisaría muy bien, pero yo me iría por precio alzado. Sí, sí estoy de acuerdo contigo. O sea, la nobleza de eso es que pues ya los números no cambian. No cambian. Yo no te muevo un centímetro de nada y tú me garantizas que ese es el precio final. Sí. Sí, creo que eso es muy bueno. Depende mucho también el ramo. Nosotros trabajamos precio alzado más en temas comerciales, en temas que son más rápidas o más pequeñas. Y que son menos conceptos, pues. Que ¿verdad? son menos conceptos. Sí. O sobre todo te decía hace rato, ¿no? En proyectos de desarrollo es muy fácil para nosotros. Si a nosotros nos están dando la virtud de que nosotros decidamos los terminados, perfectamente te doy un precio cerrado, ¿no? Y salimos bien ambas partes.
El tema que me ha tocado ver que es delicado es cuando la empresa no tiene suficiente soporte para rescatarte o respetarte un precio y es común que te las dejen, pues. Entonces, si bien en estas casas yo todavía no me atrevo y en otros proyectos sí lo hacemos por precio alzado, yo creo que es bien lo que dices. Hacer una investigación de con qué empresa estás trabajando, qué soporte te puede dar para respetar ese precio, ¿no? Claro. Porque de pronto hay precios, me ha tocado perder proyectos que no le llego al precio y ahorita estoy diciendo que está muy bueno, ¿no? Pero bueno, en otras áreas, ¿no? Como el fraccionamiento del campestre, proyectos así, que dices, oye, pues es que, o sea, es que no es el mercado, ¿no? Y luego ya te están hablando después, oye, pues ¿qué crees? No se dio, pues es normal, entiendo perfecto lo que dices. Que falló algo, pero qué curioso eso que comentas también. Y ahí está uno de los grandes fallas de la arquitectura y de la construcción, que se hace un presupuesto por precio alzado, fijo, y el constructor no llega. Y ahí llegan las demandas, ¿verdad? Y ahí llega la mala imagen que tiene el arquitecto, ¿verdad? Pues porque uno tratando de agarrar el proyecto y tratando de ser como formal, das un precio fijo y no llegas y ahí están las construcciones mal hechas, ¿verdad? Con todos esos errores constructivos. Pues es que el arquitecto está tratando de respetar el precio que te dio. De salir con el número. Yo creo que para llegar a eso, me atrevo a decirte que necesitas tener esa estructura que platicamos. Si ya tienes un departamento, estás cerrando 5 o 10 proyectos anuales, yo creo que tienes la posibilidad de cerrar el precio si te llega un cliente y te dice, oye, a ver, a mí, dame tranquilidad, ciérrame el número. Sí lo puedes hacer. O sea, digo, en lo personal yo ahorita sí lo hago, pero si te soy franco, hace años atrás no lo hacía. Claro. Porque mi preocupación mayor es, si no llego, ¿qué hago, no? O sea, y te digo, nos ha pasado, pues, aunque sea por administración y a veces el número se te sale del porcentaje de margen, híjole, no sabes, pues obviamente tienes que confrontar, ¿no? Como líder de la oficina, tienes que explicar y tienes que argumentar que la inversión está en casa y muchas veces te puedes acompañar del mercado, de mira, chica, te veo, o sea, el mercado está alto, pero por más, la experiencia que quizás también tienes tú, es complicado ya en esa situación decirlo, ¿no? Como, pues sí, me habías dicho antes, pues sí, bueno, son cosas que tenemos que ir trabajando para mejorar. Y yo por eso estoy comunicándolo mucho. Al principio que hacía estos videos, me daba vergüenza de alguna manera preguntarle a los arquitectos cuánto cobras, cuál es el porcentaje. Ahorita te voy a hacer la pregunta, ¿cuál es tu porcentaje, su porcentaje por administración de obra? Pero ya lo empecé a hacer porque es importantísimo que las personas, todos, los arquitectos y los no arquitectos, sepamos cuál es el rango, claro, ¿verdad? O sea, nosotros cobramos el 12%. En proyectos así de grandes. Ok. Y en proyectos de remodelación el 18%. Ok. Por administración. Por administración. ¿Y el costo del metro cuadrado de diseño con proyecto ejecutivo? 150 en proyectos grandes y 250 en proyectos chicos. Está muy bueno ese precio. Proyecto arquitectónico, ¿eh? Ah, no ejecutivo. No, ejecutivo 600 pesos. 600 general. Ejecutivo. Ajá, cualquier tipo de proyecto, o sea, si es de 200 metros o de 1000 metros cuadrados, cobramos 600 el ejecutivo. Excelente, Así excelente. Pues ahí está, jóvenes. Ese ya es un súper parámetro. Felicidades por esa transparencia. Gracias. Y es que solo así vamos a crear esta cultura. Muy bien los diseños de los vestidores. Son tragaluz, puertas de vidrio. No te pregunté las dimensiones de la recámara. 5x4 las secundarias. Ajá. Que no hemos entrado a la otra. Pues sí entramos, ¿no? A la otra sí. No, la de acá. No. Es un poco más amplia, 6x4. Ok. Las habitaciones secundarias, 5x4 y la principal, 6x6. Y en baños generales, unos 50 por los 320, te comentaba. Un gran cliente, ¿eh? Un gran cliente se nota rápidamente por la elección de los acabados que pues, se dejó guiar, yo creo, de alguna manera, con la simplicidad, ¿verdad? Definitivo, sí. Por eso te decía desde el principio, ¿no? Yo siento que los clientes muchas veces te permiten a esto, porque otros están a llegar y no, a mí me gusta. No, pero cada baño un cliente, con su azulejo. exactamente, pero un cliente con buen gusto y que te acompañe, oye, quiero el sobrio, vamos haciéndolo sobrio. No, hombre, no, de verdad, te llega un producto que tú mismo quedas 100% satisfecho sabiendo el ramo cómo funciona, ¿no? Es que hay un equilibrio muy, muy delicado entre responder a todas las necesidades del cliente, pero obviamente con todo el criterio, ¿verdad?
estético funcional Así es. del arquitecto. Así es. ¿Verdad? Bien lo acabas de decir y te lo comenté al principio. Si bien es algo que destaca de nuestra oficina, pero si tú ves los espacios, tú mismo puedes decir, oye, no, es que esto pues, se nota que no. Realmente somos, creo, muy cuidadosos en cómo lo manejamos con el cliente a fin de llevar su producto a un producto que pueda ser referente, ¿sabes? O sea, pero a la par que sea a gusto de ellos, ¿no? Sí, se siente. ¿Eh? La casa es muy funcional. Este distribuidor me encantó. O sea, mide el ancho de las 4 puertas que está... Esta es 5x6, perdón. Es poquito más grande, esta es la de la niña. Esta parece la principal. Es que es la También, consentida. ¿verdad? Sí, es un poquito más chica que la principal. Tenemos 1 metro menos a lo ancho y tenemos lo mismo en eje de la cabecera. Ah, es que aquí en el cielo, por reglamento, hay un porcentaje de techos inclinados, ¿verdad? Así es. Buen punto, ¿eh? Por la losa se Sí, siente sí. como... Ajá. Pues es distintiva a las demás. Pero es un poquito más chica en tema de ancho por largo. ¿Y qué cambio se siente? La altura. Les digo mucho que hay que empezar a pensar mucho en volumen, ¿sabes? En metros cúbicos. Ajá. Estamos acostumbrados a metro cuadrado, todo es metro cuadrado. Pero no es lo mismo el metro cuadrado con una altura y con otra. Así es. ¿Verdad? O sea, Sí. esto se siente como un palacio y es más chica que la otra. Así es. Y además en tema de clima también ayuda, ¿no? Sí, claro. Qué bonita la elección de las lámparas. Sigue otra vez con el mármol, ¿verdad? Que está en todo el proyecto. Así es. Muy fino, pues poroso. Tiene su área de beauty. Perfecto. Jugando con las meninitas Y las en esta maderas. también están ocultos. Aquí empezaron a poner. Buenísimo. Ahí está el claro ejemplo. Hasta en los tenis hay buen gusto, jóvenes. Muy bien. Ah, qué bonito. A la cámara le encanta. Como te decía, ¿no? Juego de luz cenital La luz. y su respiración natural aparte. No, hombre, este mármol parece griego, italiano. Está muy bonito. No, pues perfecto, jóvenes. Perfecto. Ya solo nos va a faltar el sótano. Bueno, pues vamos a conocer. ¿Y este ingreso lateral del sótano fue petición o fue propuesta? No, fue propuesta. Fue propuesta. La verdad es que el cliente... y de hecho, en distribución general, si te soy franco, nos dio una oportunidad de aportar. Pero ya con los primeros partidos, ahora sí ya el cliente se empezó a involucrar bien de, oye, a ver, no, mejor aquí, mejor allá. Ok. Aunque a veces el cliente ya tiene casi un planito hecho a mano, les pido oportunidad de darnos chance de nosotros hacer nuestro primer partido. Porque si te soy franco, creo que somos muy buenos para el tema de distribución de espacios. Sí. Y es un reto siempre, ¿eh? Porque cada cliente tiene como su solicitud específica, ¿no? Como su enfoque en algo. Totalmente, está muy bien. O sea, antes creo que nos disgustaba a los arquitectos que los clientes llegaran con una carpeta de Pinterest, ¿verdad? Con 300 pines y el plano en Excel. Sin embargo, creo que cuando el arquitecto ya tiene ciertos años, ¿verdad? Ya pasó, ya tiene una etapa más de madurez, ya no lo ve como algo negativo, sino como algo positivo, ¿sabes? Porque ya te das una idea cuál es como un poco de qué quieren que se trate la película, ¿verdad? Exactamente, eso tal cual. Sí. Exactamente, la temática, ¿no? Y ya tú te encargas de desarrollar en base a todo el contexto que ella te está dando en la realidad del proyecto. Ya se me refiero al terreno. El terreno ya lo tienes. Sí. ¿Qué hacer? Obviamente, entre más experimentado, logras cosas más interesantes, ¿no? Vamos de arriba para abajo. Este es nuestro acceso diario de sótano, ¿va? Ok. O sea, cuando llegas del coche, este es tu remate. Exactamente. Yo ya veo esos perfiles y pienso que estoy en Portugal. Están muy Sí, hombre, buenos. son buenísimos.
tenemos nuestra área, pásate, igual aquí aprovecho para platicarte un poquito. Tenemos híbrida de la casa en automatización, sin embargo, tenemos aquí, ese es nuestro común, todos nuestros proyectos tienen iluminación de piso, iluminación de paisajismo, iluminación de cortesías, de exterior. ¿Qué nos ayuda? Que a tiempo en específico tú llegues diario y no depende de ti el prender o apagar, porque no lo vas a hacer al día a día. Entonces, toda esta iluminación de escenario para tu casa la vas a ver diario prendida y aquí tú lo manipulas. Esto ya lo estamos empezando a sustituir en las plataformas de automatización. Desde tu teléfono tú le pones 10 veces que se prenda y se apague, cosa que los análogos o digitales era más complicado, no tenían tanta nobleza en el manejo de escenario. Y además de que puedes simular gente habitando, ¿no? En el tema de automatización. Pero bueno, te platico nuestra base, esto lo hemos hecho por todos los años. Interesante. Que ya esto en tema de presupuesto ya se pasa a automatización. Ok. ¿Va? Entonces, tú a las 7, 8 de la noche que llegues, ya tu casa tiene cierta iluminación estratégica prendida, que te permite llegar a un espacio siempre enriquecedor, ¿eh? No es como, ay, mira, tiene todo prendido, no. O sea, ciertas luces que hacen que la casa destaque de día y de noche. Normalmente etiquetamos todos nuestros tableros. Se hace un estudio siempre de cargas para que las fases queden equilibradas. Y depende del cliente, ¿no? Qué tanto se involucra o no, pero de pronto nos dicen, oye, es que manejas demasiadas pastillas o circuitos. La realidad es que es la optimización de la casa, ¿no? Antes se manejaba más 2, 3, 4 pastillas y pues, olvídate, prendías el horno y ya sentías que se te iba la luz, ¿no? Claro. Y pues toda la cena con entrepaños de material. Pero forrados, ¿verdad? Un buen azulejo. Sí, forrados, sí. Forrados de azulejo, sencillo. Perfecto. Muy básico, ¿no? Para hacer la alacena. ¿Qué dimensión tiene la alacena? La alacena tiene unos 60 por 2,50. Unos 60. Casi 3 metros, sí. Ah, está perfecto. Y aquí tenemos un área de vertedero pequeño, pero funcional. Muy bien. Para el trapeador, lo que sea, no falta aquí en la cocina, ¿no? Inmediato. Esto en un principio lo teníamos metido al cuarto de alacena, pero el cliente nos pidió separarlo. Entonces, son de las cosas que vamos como aterrizando, a veces en proyecto o a veces incluso en obra, pues sí tenemos esa recepción, ¿no? Al final de cuentas lo que buscas es que el cliente ya para habitar, sea en proyecto, sea en obra, al final de cuentas siempre creo yo en lo personal, aunque a veces sé que no es lo más sano, pero mientras la casa está en proceso, creo que por el tipo de inversión tenemos que ser muy receptivos a que las cosas vayan quedando conforme al cliente, ¿no? Y cada vez son más limpios los proyectos, cada vez más el diseño encaja más con el cliente, porque hemos ido aprendiendo a leerlo. Pero aún así, ya estando en espacio, como te platiqué lo de la sala, ya estando con el sótano hecho, siempre pienso que hay manera de solucionar y mucho está en cómo lo abordas, ¿no? Como oficina. Y tratamos de cuidar eso para que el cliente al final de cuentas vaya haciendo el proyecto de la mano con nosotros y no sienta de que, ay, no, mejor no le digo porque pues ya no quieren cambiar. No. Nosotros no trabajamos por esa línea. A veces es un poquito más complejo, pero llegamos a este tipo de proyecto, ¿no? De este nivel en donde el cliente sabe que tiene la apertura para decir, oye, esto siempre no, esto sí. Y pues es reto siempre, pero nos gusta. Tienes escalera de 1 metro. Es 1 metro, sí. Sí, es 1 metro. O 1,20. Sí, le voy como 1 metro. Es 1 metro, ¿ah? Sí, creo que sí. Estaba viendo la otra del cielo. No, sí, perdóname. Sí, es escalera de 1 metro. Okay. Y su pasillo también de metro. Este es nuestro recorrido de a diario. Y en esta zona tenemos un área, te lo puedo mostrar, de equipos de filtrado. Tienen ahí abajo un canalito del mismo material de granito que va a un desagüe. Ah, genial. Por el tema de manejo de agua, ¿no? Aquí se concentra el cerebro del riego, el cerebro de las bombas de cárcamo pluvial y aguas negras, y nuestro equipo de filtrado para desalinizar lo más posible el agua y manchar lo menos posible nuestros equipos, ¿no?
Excelente, pues muy, muy aprovechado debajo de esta escalera. Sí, Hasta el herraje, ¿verdad? De la puerta se siente muy bien. así es. Mira, aquí también tenemos el hidro, el tanque presurizado. No hace ruido, ¿verdad? No. Aparte tenemos con soporte de neopreno. Y esas dos cajas que ves ahí, Himmel, son los cerebros del manejo de las bombas. ¿Por qué? En cada cárcamo tenemos 2 bombas. Si llega a fallar una, te avisa. Y esto nos ayuda a que no vayamos a tener algún inundamiento ni de aguas negras ni de pluvial. Ah, es que hay cárcamo. Hay cárcamos. Todavía no te preguntaba eso, claro. No, sí, tenemos cárcamo. Que ahorita regresamos para allá, pero te platico rápido. Aquí tenemos cisterna de 20,000, tenemos tanque de gas de 300, ese es el registro sanitario. Tenemos cárcamo pluvial, cárcamo aguas negras y dos Pozos de absorción. 2 pozos de absorción, correcto. 2 pozos de absorción de 10 metros 10 de profundidad, metros. así es. ¿Cómo los fabrican ustedes los pozos de absorción? Este fue prefabricado con anillos, con anilletas y grava de 1,5. Fue una compañía que nos hizo el estudio, no fue nada más así por considerar que es. Ajá. Lo metimos para que no tengamos ninguna situación de demasía. Ok. Están diseñados, pero tú sabes que ha ido cambiando el clima, ¿no? Entonces, estamos dejando esto al 100% sobrado, o sea, literal Sí, es sí, 100, tienes ¿eh? otro extra. Lo duplicamos, Ajá. literal lo duplicamos, fue por estudio, y lo que pueda tener en una época extraordinaria de 2, 3 semanas de lluvia continua, en la poca demasía que pueda tener la manda pluvial y pluvial la saca. ¿Va? Con el cárcamo. Con el cárcamo, así es. ¿Que el cárcamo dónde está? Aquí está, este es el cárcamo pluvial, este es el cárcamo de aguas negras. Ah, hay cárcamo pluvial y de aguas negras. Claro, Sí, separados. Ok. así es. Buenísimo. ¿Qué capacidad es su cárcamo? El cárcamo son de 2 por 2 por 2, los dos. Ok. Los dos tienen esa suficiente. Por si llegara a haber un tema de bombeo o lo que sea, tampoco se desborde luego, ¿no? ¿O 4,000 litros será? ¿4,000? 4,000 metros. Sí, 4 por metros dos cúbicos. Son 8,000. 4,000. Son Dos por 8,000. dos por 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8,000 metros cúbicos. Según yo son 8,000, ¿no? Ok. Buenísimo. Estoy impresionado porque el piso es de granito, ¿verdad? Sí, correcto. Tenemos granito y tenemos jardín de semilla. Otro reto que se dio aquí en el jardín es que, bueno, no tan fácil se da por lo esbelto que están las ranuras. Tenemos un sistema de goteo. El cerebro del riego son 4 sistemas diferentes, del cual uno solamente es para esta parte del riego. Desde el ingreso de tu carro hasta acá al fondo, es un sistema de goteo que dura en este momento 3 minutos, 2 veces en el día. Y este pasto fue, este específico como para sombra. Y entonces ya se nos ha dado perfectamente. Excelente, ¿eh? Muy bien Sí, no, pensado. fue un reto hasta el puro pasto, ¿eh? Sí, te creo. Pero quedó perfecto. Le da mucha vida, te da una Sí, ¿no? sensación de jardín a este sótano. Exactamente. Y su juego un poquito espiritual, el tema de la iluminación cenital. Incluido con las macetas, que no le dimos tanto énfasis, pero aquí arriba hay unas macetas que nos dan vista desde la parte saliendo de la cocina. Así es. Ah, de acuerdo. Que tiene su razón de ser por fraccionamiento. Reglamento te pide que tengas árboles a no más de 7 metros, laterales, frontal y posterior. Entonces, al haber tenido este espacio con estas traves, nos exigieron ponerle reja a un tono verde de pasto. Son reglamentos, ¿eh? Y en la parte superior, árboles. O sea, no pudo haber quedado libre. No fue nada más una decisión del cliente. Más bien, el fraccionamiento nos lo exigió y nosotros aterrizamos junto con el cliente para llevarlo a cabo. Pero va a ese lado. Y si te fijas, por ejemplo, en paisajismo, es mucho del gusto del cliente, pero también es nuestro, ¿eh? En ese tema sí congeniamos mucho. El uso de junípero, clavo, especie más boscosa que aquí lo agradece, ¿no? Claro. Y este espacio es un gimnasio. Es un gimnasio que realmente es usos múltiples, pero al final de cuentas sí se dejó como para gimnasio. Detrás tienes una bodega que ahorita está cerrada, pero de igual tipo la alacena con entrepaños y espacio abierto para almacenaje. Y de este lado tenemos un baño completo con un vapor.
Muy interesante los ventanales, ¿verdad? ¿Aquí qué altura tenemos de sótano? De losa. Aquí tienes 230, allá 245. 230. Aquí tienes 230. Ok. Pues, Por reglamento igual, ¿eh? no puede ser menos de 230. No puede ser más. Ah, no puede ser más. No puede ser más. Ok. O sea, nosotros traíamos incluso, buscamos abrir 20 centímetros más desde excavación y todo el tiempo tienen muy buena supervisión, entonces no te permiten, ¿eh? Y desde reglamentos te lo exigen, pues. De acuerdo. Entonces la altura que ves es la que te piden mínima necesaria y máxima. Es importante ser rigurosos, jóvenes, ¿verdad? Porque ese rigor pues, mantiene la estética, la imagen la urbana plusvalía, ¿no? y la plusvalía. Nunca llega alguien a construirte una cosa que pues va a demeritar un poco, ¿verdad? La urbanización. ¿Qué dimensiones tiene este espacio? Tenemos 3 metros, son 1, 2. No, perdón, son 280. 280 y de largo debemos de tener... Como 8, ¿verdad? Una cosa así. No, sí, perdóname, sí. Estoy cuantificando estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 por 8, 48. Ah, no, pero son de 1,20. Sí, son 9 metros, como 10 metros, ¿eh? Sí, está bueno. Muy buen espacio. ¿Cómo impermeabilizan ustedes los muros de contención? Porque veo que está perfecto. No veo humedades. No tiene ningún detalle todavía, ¿verdad? Bueno, está súper interesante el sistema. El deber ser, creemos nosotros, y nos ha funcionado, es que todos los concretos los metemos con concreto y acero armado. Le metemos imper del 1. Extendemos nuestra excavación 1 metro con el fin de tener libre nuestros muros y empezamos tratamiento. ¿Qué hacemos con tratamiento? Le metemos el Vaportite. Le metemos esta membrana, no recuerdo ahorita el nombre, pero la que viene como colchada. Ok. Y traslapada. Y una vez teniendo como terminada esa impermeabilización, le metemos 40 centímetros de grava de 1,5 y 40 centímetros de tepetate. Metemos un triplay al centro y lo vamos subiendo. Entonces vamos compactando y lo vamos subiendo. Compactando y lo vamos subiendo. Se me pasaba a comentarlo. Antes de hacer ese filtro, metemos un tubo de 4 pulgadas agujerado en la parte superior a la altura de la grava, los primeros 40 centímetros, y toda esa tubería va al mismo pozo de absorción. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Toda la casa alrededor tiene jardín. Entonces, toda la captación de agua en tiempo de lluvias, por la parte de grava, que es nuestro filtro, se va hasta abajo y llega a este tubo, evitando que se generen como acumulamientos de agua, ¿no? O sea, que no se convierta en una alberca, que principalmente yo siento que es donde empieza a fallar el tema del sistema. Entonces, lo que hacemos es todo lo que pueda captar de agua alrededor, lo bajamos a su canalización y ya se va a pozo. Y nos ha ido bien, ¿eh? La verdad es que ya tenemos proyectos de 7, 8 años con sótano y los vamos y de repente los visitamos a los clientes y excelente, o sea, no tienen, a lo mejor un detallito, pero mínimo, para 8 años y para las arenas que se manejan actualmente aquí en Jalisco. Sí. La verdad es que es un buen reto, ¿eh? Hacemos bien, creo que esa parte. Es muy importante. Qué bueno que compartes esa información para que nos sirva a todos. Sí. Ah, mira, aquí se ve el lado diagonal en el mueble de baño. Así es. No, pues buenísimo el baño del gimnasio, ¿eh? ¿Qué tiene vapor? No. Tiene vapor, sí. Vapor. Claro. Genial. Los monolitos de lavamanos. Y qué bonito el efecto con la luz LED. Genial. Fíjense. Súper elegante, ¿no? El monomaterial, piso, muros, pareciera que hasta en el techo. Oh, pues gran cátedra, jóvenes. Gran cátedra. 2 años y medio para construir esta joya. Sí, ya termina. Los últimos 3 meses realmente fueron muy lentos, eran mínimas cosas que se estaban esperando. De interiorismo y demás. ¿Cuánto baja el sótano?
del piso? Fíjate, súper pregunta. Traemos 70 centímetros abajo del nivel de calle, ¿ok? Nuestro desplante. Aquí en el cielo, no sé si te ha tocado grabar eso, pero el cielo te da la altura de desplante, no es tu decisión. Claro, sí, sí, sí. Entonces, menos 70 de la calle es nuestro desplante de planta baja. A partir de ahí tienes que considerar tu espesor de losa y tu parte de abajo, ¿no? Menos 70 del nivel de Del calle. nivel de calle. Es la planta baja. Así es. No se percibe tanto, ¿verdad? No. Ok. Porque va bajando. Si te fijas allá, sí estamos arriba. Ok. Entonces, ellas siempre buscan un punto medio. Claro. Entonces, esta casa, su desplante a nivel de calle, menos 70. Y en particular esta losa, que lo puedes notar, fíjate, no se nota tanto, pero con estas traves y aparte la losa traemos como 70 centímetros. O sea, no es poco. Está bastante estoy grande. entendiendo. O sea, esto más esto, jóvenes. Así es. Aquí son como 40 y ahí son 30, ¿verdad? Son 70 en Ajá, total, 70 exactamente, son centímetros de 70. trave. Ya. Entonces, lo interesante que te voy a platicar es, bueno, el reto para nosotros siempre es el tema de la rampa. La pendiente. Si bien siempre es un tema delicado, tú sabes que a veces no se dan, usamos un sistema económico, entre comillas, que es el de, metemos un jalcreto, preliminar, claro que es una inversión, ¿no? Pero metemos un jalcreto, tal cual como va a quedar. Así como estás parado ahorita, aventamos el jalcreto, justamente ese carro lo trajimos e hicimos pruebas. Ah, genial. Para que no existiera duda, ¿no? Entonces, todo el trazo lo replicamos, lo marcamos en laterales, nos aseguramos que se diera. Entonces, partiendo de ello, ya ahora sí, quitamos el jalcreto, se vuelve a dejar la base actual que tiene y ahora sí aventamos el piso. Porque a veces te pueden decir, oye, pero déjalo 10 abajo, pero para que la banqueta entre, si estés al mismo nivel, no lo vas a hacer con la base. Tienes que forzosamente hacerlo hacia arriba. Entonces, ese es nuestro sistema en todos los sótanos. Siempre, siempre, siempre. La rampa, desde antes del proyecto lo analizamos, pero ya en realidad, cuando ya estás empalmado con el estructural, que si te bajó 40 centímetros más la losa por el diseño estructural, lo que tú quieras, todo eso terminamos en ejecutivo, ya en obra, volviendo a revisar. Ok. El sistema de aquí te platicaba, nosotros teníamos una columna a este eje aquí en medio, ¿ok? Pero en parte del diseño el cliente nos pedía, ¿sabes qué? No, vamos dejando todo libre para que realmente los 8 carros puedan estar cómodos y totalmente el espacio abierto. Entonces, al generar eso, generamos esta especie de pérgola que en proyecto se ve como una araña, porque son estas traves, todo de aquí, de donde empieza, de aquí, a donde termina esta columna y esa, son 4 columnas que tienen zapatas que te comentaba de 4 metros por 8 cada una. Ok. Y este espacio, todo este espacio es una trave tortuga de 70 centímetros con una varilla para hacerte un edificio. De ahí a acá. Para lograr ese espacio y que nos cargara todo el proyecto arriba. Y esas mismas pérgolas que ves ahí, esas mismas traves, se replican de aquí más a detalle, a lo mejor en la imagen no se alcanza a ver, pero de aquí para allá se vuelven a replicar y lo que hicimos fue dejar ya más bien un plafón aquí, para ya dejarlo liso. Porque la trave realmente es esto, pero no todo es ¿Cuánto mide de ancho la trave? La trave te mide, ¿cuánto medía? Te lo digo ahorita, 1, 2, son 4 metros. 4 metros. Se llega hasta acá, la Sí, trave. la trave llega Claro, aquí. la trave conecta con las traves de... Exactamente. Y esto mismo lo ves allá, pero no veíamos, o sea, no se veía bien, pues las pérgolas otras no tenía sentido, entonces, y más por la diagonal. Entonces aquello lo cubrimos y jugamos con este detalle. Se ve muy bien. Sí, se oculta perfecto. Si no me dicen, jamás imaginaría que en esta zona es tabla roca, Sí. ¿verdad? No, está perfecto. Y se ve muy, muy definido el detalle. Me hace recordar un proyecto, el pabellón de la Bienal de Venecia de Suecia, que son unas grandes vigas y que salen los árboles de las vigas, pero vigas de como de 2 metros a cada metro. Entonces se vuelve un espacio... ¿Qué claro una luz tienen bien entre bonita. las vigas? ¿Perdón? Entre la viga y viga, ¿qué claro tienen? ¿El de ese proyecto? No, deben de ser centímetros, o sea, 60 centímetros, entonces se ven... Órale, súper interesante. Se ve bien interesante. Algo como esto, pues, o sea, realmente aquí
te da una sensación de muy buena luz con el sótano. Y ya cuando las plantas empiezan a crecer, pues todavía se va a poner mejor el espacio. Entonces, el sótano, me decías, ¿a qué profundidad está de nivel de la calle? Menos 70 de losa, Ajá. 1.40. A partir de ahí, ese es el nivel. De ahí Pero tenemos estamos los dos. más abajo, ¿no? De la calle, como 2 metros. Ah, de ahorita. Ajá. Ah, pero te digo, 1.40 ahí. Aquí. Claro. Menos 2.40. Ponle 2.40, 2.30. O sea, aquí ya llevo yo 1.40 abajo de la calle, Ajá, más los 2.40, son como 2.70, 2.80. casi 3 metros. Claro, entonces el tubo del drenaje de la calle, ¿a qué profundidad va? 1.20, Es muy poco, 1.50. pues. Claro. Por eso no nos da, ¿no? Ajá. Definitivo. Nunca hubieran podido darles porque el cielo no les permite subir más la casa. Exactamente. Entonces los obliga a usar cárcamo. Así es. Hay diferentes proyectos. Cuando el campo de golf está más arriba, Ajá. sí nos da. Hicimos otra casa acá, en donde el sótano lo conectamos directo. No se necesitó cárcamo. Lo conectamos directo porque era unos 50 arriba de la calle el nivel de desplante. Ok. Entonces el sótano nos daba comodísimo para que el drenaje saliera. Excelente, excelente. Es que ahí es la clave, jóvenes, ¿no? O sea, de por qué, cómo desalojas el agua, ¿verdad? De un sótano, Así es. o por bomba, o porque el tubo del drenaje va profundo. Así es. ¿Verdad? Así es. Pues arquitectos, muchísimas felicidades. Muchas gracias. La verdad que se ve fácil, pero aquí hay... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años pasaron desde que el cliente se sienta en su escritorio a que van a entregar la llave? Pues yo pienso que fue un año de proyecto. Entre vaivén, Ajá. fue un año de proyecto más estos 2 años y medio. Ahorita ya, te digo, en diciembre fueron los 2 años y medio. Sí, son 3 años y medio. Muy enriquecedor. La verdad es que son clientes, consideramos nosotros buenos, No, porque son clientes que les buenísimos. gustan las cosas como, o sea, se involucran mucho en cómo quieren las cosas. Entonces, bien decías hace rato, o sea, cuando a veces, bueno, yo percibo, hay veces que no todos son como tan ad hoc a eso, de que el cliente se involucre tanto, pero yo creo que tiene una grandeza. O sea, el que el cliente se involucre nos hace a nosotros como arquitectos mejor, creo Exacto. yo, de mejor nivel. El nivel de exigencia nos va mejorando a todos. Claro. Arquitectos, muchas gracias por compartir. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Entonces, como Diálogo Arquitectura, estamos como Diálogo Arquitectura en todas las redes, Instagram, página web, Facebook, cualquier cosa ahí estamos para atenderlos, con gusto. Y muchas gracias, al contrario, Hombre. gracias por venir aquí Gracias por a la conocer visita. un poquito de nuestros proyectos. Encantado y que se vengan los que Que siguen. vengan más. Buenísimo. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias. Nos despedimos con la fachada, jóvenes, donde toda esta historia empezó. Porcentaje de la rampa, ¿se lo saben? Ese es un dato. Traemos como el 18%, Muy bueno. más o menos, ¿eh? Muy bueno. Para que baje ese carro tan bajo, ese dato es importantísimo. Así es. Jóvenes, nos despedimos. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde el cielo. ¡Adelante!